Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde la Cocina con Carla, como siempre, muy buenas. Hola, buenas, bienvenidos. He pasado a un plano completamente distinto porque además justo he estado editando esta mañana el del otro día que estaba ahí en la absoluta oscuridad. Yo ya he dicho no. Ahora Ya es que luz, no además sé, me ha gustado no sé si mucho hay más oyentes o espectadores. Bueno, para el que lo esté viendo en pantalla sabrá a qué me refiero. Si no, el resto me estará escuchando como siempre, espero. Espero que Efectivamente. sea bien. Y hoy queremos comentar un ¿Qué poco vamos a hablar? un tema que sí que han varios clientes, es decir, el camino de nuestros clientes muchas veces es quiero más, 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 y después llega un momento en el que dicen quiero más pero pagando poco, en el sentido de quiero seguir creciendo pero ya me importa más el tener que añadir menos trabajo o incluso liberar, es decir, cuando le dices vamos a liberar tiempo o a liberar trabajo pero vamos a bajar la facturación no les hace mucha gracia, entonces hemos tenido que diseñar todo estrategias y tácticas para poder que crezca la facturación, pero que podamos o mantener exactamente el mismo nivel de trabajo o incluso disminuirlo. Y entonces el episodio de hoy va un poco de eso, de cómo podemos escalar nuestro negocio sin que eso implique tener que añadir más, más, más y más. Exacto, y sobre todo yo creo que la idea un poco de este episodio, a diferencia de otro que más adelante mencionaremos, que también nos puede servir un poco de complemento, es el hecho de darnos cuenta de que realmente estamos en ese momento de actualizar como la oferta, ¿no? Porque lo estaba pensando el otro día mientras preparaba este guión, de que mucha gente, también hablando con gente de Instagram y demás, de seguidores, muchos seguidores que tenemos, tanto en tu cuenta como en la de la agencia, es gente con la que si tenemos como conversación desde hace muchos años, que vamos avanzando, hemos ido mandándole muchas cosas, ellos a nosotros, tal. Y al final creo que por tiempo muchos han avanzado hasta el punto de decir, vale, cuando empezó la conversación allá por el 2019 la situación era una, ¿no? Y ahora es otra. Y muchas veces la situación es que con el uno a uno han conseguido crecer, han conseguido varios clientes, lo cual está fenomenal, y han conseguido como validar el servicio, pero muchos ahora se encuentran, y por eso el motivo de este episodio, ¿no? En esa situación en la que igual tienen la agenda al 80-90% llena, saben que si apretan van a conseguir más, o sea que no es un tema de no sé conseguir clientes, porque eso es como otro tipo de situación, ¿no? Otro Ujú. tipo de persona a la que nos estaríamos dirigiendo. Pero el tema es que saben que no es el camino, en el sentido de es que como me siga llenando la agenda, ese 90% llega a 100 y en el 100 es el punto exactito en el que exploto, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a intentar detectar si estás en ese momento realmente de conseguir cambiar la oferta. O sea, vamos a ver como tres señales de, oye, sí que toca actualizar esa oferta. Y si te sientes identificado, ya sabes cuál es el próximo paso. Y si no, pues puedes seguir perfectamente hasta llegar a ese 80-90% en el que digas, hasta aquí. Sí, y aquí pequeño spoiler porque, bueno, me lo preguntaron en una entrevista que hice hace tiempo, el tema del por qué la portada de mi último libro, de Esfuerces y hágase rico, porque la ¿Sí? montaña, tal y cual, La y montañita, exacto. sí, ejemplifica muy bien lo que ocurre en estos momentos, y es el hecho de que a veces escalamos una montaña por una ruta, que es nuestro negocio en el punto en el que estamos, y de repente llegamos a un punto donde dices, ostras, es que no puedo subir más, porque o me falta material o herramientas o lo que sea, Mm. y no las llevas encima. Y entonces, para mucha gente, cuando le dices, es que la única solución es bajar abajo y tomar otra ruta, o bajar abajo, coger estos materiales y volver a subir, y es como, Ujú. buf, paso, ya como que me quedo aquí estancado para siempre. Pero al final lo ideal es que sí que podamos llevar un negocio creado, diseñado para los objetivos y las necesidades que tenemos, y que también eso puede ir cambiando. Entonces, que la gente no tenga miedo en decir, tengo que bajar un poquito para después poder volver a subir, porque a veces es muy difícil o imposible el pensar, pues eso, a lo mejor, ostras, tengo que cambiar toda mi oferta porque lo que estaba haciendo hasta ahora no funciona bien, que es a veces lo que pasa con los uno a uno. Ujú. Estoy trabajando uno a uno o estoy trabajando presencial, yendo a casa de la persona para hacerlo. Vale, si Sí, quiero enhorabuena. cambiar a online, vamos a ver la forma de poder hacerlo para que mantengamos el mayor número de clientes posibles, pero va a haber gente que diga, no, a mí si no vienes a mi casa, me besas los pies y me haces un masaje, no te quiero contratar. Y si queremos seguir progresando con el negocio, pues hay cosas a las que tenemos que renunciar y ser capaces de decir, vale, pues asumo que no puedo seguir por ahí y que tengo que perder ese cliente. Entonces, que a nadie le apene el pensar, cuando modifique ciertas cosas, tengo que bajar un poco. A veces la bajada es 3 días de bajada y luego ya volvemos a subir y va todo bien. Que nadie se piense, oh, tengo que estar fatal no sé cuánto tiempo. Y luego lo No. dicho, cuanto mejor lo hagas o con mayor estrategia, no quiero decir ninguno de los bistros baja antes de empezar a subir, pero bueno, que si a lo mejor alguno baja no es nada dramático, pero es cierto que merece mucho, mucho, mucho la pena el poder seguir progresando, poder seguir creciendo, porque si no muchas veces se va para abajo. Sí, es que al final si no entras un poco como en la trampa del tiempo, ¿no? Al final de que la facturación depende al 100% del tiempo, que depende el servicio que tengamos, pero si hablamos sobre todo
nutris, de coach, de psicólogos, de entrenadores personales, más o menos cada uno sabe dónde está su límite, igual está en 2.000, en 3.000, en 4.000, donde sea, pero al final es un límite y o coges otro camino o si sigues como en esa línea recta te vas a encontrar constantemente lo mismo, ¿no? Que es más uno a uno, más ahora tengo hueco, ahora lo lleno, ahora tengo hueco, ahora lo lleno, ahora ya no quiero más, o sea, al final es como que estás en la misma carretera todo el rato, entonces lo que dices toca como pues pararse un segundo, que lo he dicho, nadie se piense, vale, pues ahora tengo que estar 3 meses sin facturar. No, o sea, igual son 3 días, igual son 3 minutos, ¿vale? O sea, es sentarnos un momento, pensar como otro plan, que en nuestro caso ya sabéis que es el tema sobre todo de las ofertas sin carga y ver cómo lo estructuramos dentro de cada caso y en base a eso seguir. Y luego sobre todo también que muchas veces ocurre esto, nos ha pasado con muchos clientes en un inicio de, vale, pues entonces ya no hago nunca más uno a uno, ya no, o sea, se puede mantener, lo que pasa que se queda como algo más accesorio o incluso de elección, en el sentido de que tú puedes hacer todo el uno a uno que quieras, posiblemente cuando empieces con la otra vía te vas a dar cuenta de que es mucho más cómoda, mucho más escalable y tú eres mucho más feliz y posiblemente los clientes también, pero que aún así la puedes mantener, entonces al final lo que es el riesgo es mínimo, o sea, es simplemente el tomar como conciencia de que necesitas hacer esto, necesitas esta estrategia, aplicarla en paralelo a lo que ya tienes y ver cómo comparar, ¿no? Un poco de, vale, pues me quedo mucho más tranquilo, ya veo que sí. Y de hecho es un poco el camino natural de los vistrosos. La mayoría no cogen y dicen, vale, pues mañana ya no, todos los uno a uno se cancelan. No, es más una, como abrir otra vía, ver que el coche, el caballo, lo que queramos de la otra vía va bastante más rápido y decir, vale, pues entonces me voy a quedar más con este. Igual me guardo un 10 o un 5% para el otro, pero lo Sí, mínimo. sobre todo entender que todo lo de nuestro negocio que implique excesivamente trabajo no es lo genérico, es lo excepcional. Y entonces lo excepcional va dirigido a clientes excepcionales que pagan cantidades excepcionales y al final se basa pues un poco en eso, en ese cambio de mentalidad. Exacto. Entonces, con esto, si te parece, vamos a ver ahora como las 3 señales que cada uno tiene que autoanalizar y ver si es el momento de cambiar esa oferta. Ujú. Normalmente lo he dicho, no es el momento un día que te levantes y ya está, es el momento cuando llevas muchos meses, muchos años trabajando en un uno a uno, sientes que tienes un 80%, 90% de la agenda llena y además estas 3 cosas que vamos a ver ahora, ¿vale? Sí, que si alguien está Entonces, la empezando primera, de cero, que 100% empiece con 1 a 1 porque es mucho más fácil, exacto, pero cuando ya estamos un hasta que poquito llega más el todo. avanzados, sí, no, no es necesario. Y entiendo que a veces hasta puede gustar, pero no es necesario y se progresa mucho mejor y se trabaja mejor y hasta es mejor para los clientes el trabajo como podemos hacer nosotros. Sí, es que de hecho hasta te diría como que es como parte necesaria, ¿no? Ujú. El mucho uno a uno inicial para tener mucha información, para tener muchos testimonios, para pulir a tope el servicio, pero bueno, una vez ya tenemos todo esto, es cuando toca como dar el siguiente paso porque si no al final es estancarte. Primera señal, y es el hecho de que nos está costando mucho vender ese uno a uno a pesar de tener mucha gente interesada y puede ser como por 2 motivos. El primero, o sí, con 2 orígenes, ¿no? Digamos, el primero porque tú mismo no lo quieres vender, entonces tú mismo lo estás frenando y parece que, sí, como que te haces trampas tú mismo, ¿no? Y como que te complicas un poco la vida y es algo que no te apetece del todo dar. O en segundo lugar, porque la audiencia a la que nos dirigimos es siempre la misma, de alguna manera no hemos subido nivel y estamos siempre dirigiéndonos a las mismas personas, entonces llega un punto en el que esa audiencia, con ese mismo mensaje que llevas, se satura. Entonces, o sea, se satura, no sé, todos los sentidos de saturar, vaya, que no da más el asunto. Entonces, ahí lo que necesitamos es como una actualización, tanto de nicho, como de oferta, como de forma de trabajo para ti, ¿no? Al final es algo que en un inicio te era muy sencillo venderlo, conforme pasa el tiempo, tú y tu audiencia avanzáis, cada vez te cuesta más. Entonces, esto es una señal de, oye, hay que cambiar un poco la forma de hacer las cosas. Podemos como vivir de rentas o de una misma idea mucho tiempo, pero posiblemente conforme pasen los años, no actualizarla es como una pérdida de oportunidades por ahí. Ujú. Sí, recuérdame que en la parte privada comenté una cosa de calibración de la oferta, pero Vale, lo anoto. 100%, 100%, es que la gente subestima muchísimo el subconsciente en el sentido de cosas que seguimos haciendo, pero no tenemos el buen resultado porque realmente no queremos que salgan bien. Entonces se nota mucho cuando no queremos seguir vendiendo algo y a veces lo notas en el tono que ya en llamada 100%, porque al final en llamada notas cualquier pequeño microgesto, todo ese tipo de cosas, pero a veces hasta en conversación, hasta en el chat, se nota, lees un chat de una persona cuando analizamos conversaciones de un cliente cuando quería vender y cuando no quiere vender y dice, te das cuenta de cómo resultas mucho más seco por la elección de palabras, por la cantidad de texto escrito, etcétera, etcétera. Entonces se nota muchísimo. Y cuando nos pasa el hecho de decir, joder, es que me da pereza conseguir este cliente,
Ujú. Hay dos escenarios. Está el escenario de me da pereza conseguir este cliente, no tengo ninguno y no estoy consiguiendo nada, entonces pues te toca forzarte un poquito porque la vida no es ideal y hay Exacto. que hacer O cosas, forzar. pero después está el punto en, joder, llevo ya mucho background, mucha parte de atrás, mucha experiencia, llevo ya muchos clientes y entiendo que no quiero realmente conseguir más porque ya tengo una carga suficiente. Y ahí es donde toca hacer pues ese cambio. Entonces, vamos, es decir, de ahí solo puede ir a peor. En el sentido de que después llegará un momento en el que a lo mejor hasta incluso vamos espantando a los clientes que ya tenemos, como digo, de manera completamente subjetiva sin que, o subconsciente sin que nos demos cuenta, Sí. y después de repente decimos, ostras, quiero más, y de repente nos estás atrayendo porque has estado continuamente con esa energía de rechazo. Entonces, Ujú. es el hecho de darnos cuenta de que probablemente haya que modificar y haya que cambiar las cosas porque tenemos que querer, desear atraer clientes, convertir clientes, trabajar con clientes, ayudar a clientes. Entonces, parte la cosa, no del deseo, porque no es un mal sentimiento, pero parte la cosa de decir sí que quiero conseguirlo y después poder conseguirlo. Porque si lo rechazamos ya, aunque sea de manera inconsciente, lo vamos a acabar rechazando después en la vida real. Sí, tiene que haber ahí un poco como más de disfrute real de lo que estás haciendo y de ganas. Es lo que es que esto es lo que tú dices, ¿no? Muchas veces nos ha pasado revisando llamadas de clientes de decir, tú te sientes que esto es como súper atractivo para la persona y no es que haya que cambiar la actitud, en plan, no, pues ahora vamos a conseguir cambiar tu actitud con estos trucos. No, muchas veces lo que hay que hacer es cambiar a la persona a la que te diriges o lo que estás ofreciendo, porque desde ahí es donde viene como la ilusión, ¿no? No tanto de, vale, pues voy a intentar parecer más efusivo. No, o sea, no es un tema de comunicación, es más un tema de lo que realmente hay detrás y lo que estamos contando. Sí, a mí me ha Vale, pasado, a mí me ha dime. pasado y a mucha gente, no digo que mi solución y la de muchos clientes vaya a ser útil también para la persona que está escuchando, pero muchas veces cuando estamos tan metidos dentro del trabajo con clientes no podemos seguir desarrollándonos como profesionales. Por eso digo que también es muy importante para cualquier profesional tener tiempo libre efectivo, es decir, tiempo libre en el trabajo, como para poder seguir desarrollándote como profesional, mejorando el servicio, creando cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas, por si no también te estancas. Yo nunca me he sentido de pasar 5 años haciendo exactamente todos los días lo mismo, pero casi todos los profesionales o los que emprendemos y demás, quieres ese toque de diferencia. Te cansaría tener que estar haciendo la misma sesión todos los días, a todas horas, con el mismo cliente sin modificar absolutamente nada. Entonces, igual que, yo que sé, pienso en los profesores de universidad que tienen X horas lectivas y X horas de investigación, pues nosotros como profesionales también deberíamos tener eso. El hecho de decir, vale, X horas que trabajo, pero X horas que también puedo dedicar a seguir desarrollándome como profesional. Porque a veces la falta de motivación con el trabajo que estamos haciendo o el programa que tenemos o lo que estamos haciendo es en base a llevo haciendo lo mismo todo el tiempo y no he seguido descubriendo o haciendo cosas. Si nos dedicamos a lo que nos dedicamos normalmente es porque nos interesa y hay una parte de motivación muy importante que es seguir progresando, seguir mejorando, seguir aprendiendo, seguir añadiendo cosas a nuestra oferta. Y esto es lo que la gente no se da cuenta. Siempre el tiempo dedicado a mejorar nuestra oferta casi siempre es más útil que el tiempo dedicado a, pues, lo típico de captar, atraer, no sé qué, atender uno a uno, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que sea mejorar nuestra oferta afecta a más de un cliente. Trabajar con un cliente afecta a un único cliente. Por eso también el hecho de trabajar en grupo, de hacer ofertas sin carga, oferta de menú gustación, todas las cosas que hemos comentado siempre, es en base a que un esfuerzo nuestro afecta positivamente a todo el negocio, no solo a una única persona. Ujú. Que de hecho esto hablaremos ahora un poquito más a fondo en la tercera señal, pero lo has adelantado por ahí, pero sí. Vamos con el segundo, si te Uh parece, -huh. que creo que además puede ser súper determinante y es el hecho de que el servicio no se está vendiendo si tú no estás ahí. No hablamos tanto de lo que es la ejecución del servicio, lo que es la operativa una vez ya el cliente es cliente como tal y no posible cliente, sino de antes, de que cada venta requiera demasiado esfuerzo por tu parte, ya sea de llamadas, ya sea de conversaciones eternas por WhatsApp, email, Instagram, lo que sea. Importante lo de la palabra eternas, ¿vale? Una mínima conversación. A ver, no estamos hablando de automatizaciones, pero nos referimos a eso. Cuando se hace como muy largo el proceso, normalmente es una señal de que, bueno, una señal no, una evidencia, mejor dicho, de que nos está como consumiendo demasiado tiempo y energía y de que, por supuesto, no vamos a poder escalar así, porque en parte las ofertas sin carga una de las cosas, no solo se encarga lo que es el servicio, que también, sino lo que es el proceso de atracción y captación de alguna forma, también tiene que ser escalable y también tiene que ser cómodo. Si no, nos liberamos por un lado, que es lo que es la parte más operativa de trabajar con el cliente, pero nos estamos cargando por el otro, que es la parte de convencerle, ¿no? De que convierta. Entonces, si el servicio no se vende, si no estamos muy encima,
algo pasa ahí que podemos mejorar y posiblemente es momento de actualizar esa oferta. Sí, y sobre todo si odiamos hacer las tareas comerciales, que si tenemos que hacer llamadas de venta y odiamos hacer llamadas de venta, no va a ir bien el hecho de la conversión con llamadas de venta. Y el otro día se lo comentaba a un cliente que una solución es organizar nuestra forma comercial de una manera en la que podamos sostenerlo y luego otra cosa es que le dije, cuanto mejor sea nuestro marketing, peor pueden ser nuestras ventas o menos nos vamos a apoyar en la venta. Lo que hablamos muchas veces de que Apple, por ejemplo, no tiene que hacer una tarea comercial muy rauda, no tiene comerciales, tiene más asistentes cuando vas a la tienda o no hay que estar haciendo porque tiene muy buen marketing. Sobre todo, principalmente, tiene muy buen producto. Entonces, en base a eso es cuando puedes limitar o disminuir la capacidad de venta que hace falta dentro de la empresa. No hay prácticamente acciones de venta por parte de ellos por el hecho de que no hace falta, porque tienen muy buen marketing. Entonces a veces hay que equilibrar eso, que cuando también la carga de venta es muy grande, a lo mejor es que tenemos que mejorar nuestro marketing para que no sea tan grande. Y a veces me pasa a veces con clientes que dicen, joder, es que tengo que hacer conversaciones demasiado extensas últimamente. Digo, es porque has dejado de lado la otra parte. Si nos centramos mucho en ventas y menospreciamos el marketing, que el marketing incluye ventas y todo lo que quieras, pero bueno, supongo que la gente entiende el Vale, se concepto. entiende. Cuando dejas de lado el marketing, cada vez tienes que esforzarte más en ventas. Como tienes que esforzarte más en ventas, le dedicas más tiempo a ventas y dejas aún más de lado marketing. Y a veces hay que cambiar esa perspectiva y modificarlo. Es un poco lo que hicimos nosotros también, de apoyarnos ahora mucho más en marketing y vemos como la venta también va mucho más fluida, sin necesidad de estar como a lo mejor mucho más pendiente o haciendo seguimientos tan elaborados. Te dije que me recordases que luego hablase de calibración. ¿Oferta es el momento? Aquí, no, aquí vamos, añádame para hablar después sobre el Vale, escepticismo del mercado, que se une bastante vale, bien o sea, con es otro esto. punto que se Sí, añade, vale. vamos a hacer un brainstorming entre tú y yo de X cosas que le he estado dando vueltas que todavía no he como Más asentado. aterrizado aún. Entonces, podemos hacer incluso las tres señales en abierto en el episodio y luego Vale, hacemos ahí un brainstorming encerrado. la teoría desde la cocina. Vale, pues vamos entonces con la tercera, porque además se estaba adelantando un pelín a lo que estabas comentando, y es el hecho de que si más ventas siempre suponen más trabajo, también es una señal de que estamos en ese punto de cambiar. Y aquí hacemos referencia a un concepto que utilizamos mucho. Aún el otro día lo hablábamos con un cliente, sí, precisamente por esto. Digo, no sé a qué nos referíamos, pero sí, justo a esto. Y es el concepto de los rendimientos asimétricos, que de hecho, si vais al episodio primero desde la cocina, que explicamos un poco en qué consiste para nosotros las ofertas sin carga, seguramente lo repetimos muchas veces porque todo parte de ahí. Es el hecho de que cada cosa que hagamos, o sea, que cada unidad de trabajo se pueda como expandir y no vaya únicamente dirigido a un cliente, porque si por cada cosa que le hago a un cliente necesito dedicarle una hora, por decirlo de esa forma al revés, ¿no? Al final es imposible que escale porque evidentemente los clientes siempre tienen que tener más y siempre tienen que estar bien atendidos y siempre cada uno nuevo va a tener sus particularidades, pero yo tengo que tener creado un sistema para que mis esfuerzos de alguna manera se multipliquen, porque si no, ni hay ofertas en carga, ni es escalable, ni nada de nada. Volvemos un poco a ese uno a uno, ¿no? Que es, me piden algo, me piden algo, me piden algo. Ujú. Sí, a ver, es que lo has explicado todo súper bien, pero Eso es. sí, es el hecho de que al final hay que también. Es un poco igual que la carga a veces en ventas se hace demasiado fuerte, la carga en oferta a veces se hace demasiado pesada. Y entonces sí que hay que intentar modificar eso. Es que para mí, lo que he comentado antes, uno de los puntos más importantes, que por eso has dicho un poco lo que hemos comentado, es el hecho de que cuando tenemos una oferta diseñada de esa manera, cualquier cosa que hagamos es beneficioso para todo el mundo. No, yo ya prácticamente no recuerdo momentos en los que haya hecho algo para un único cliente que solo haya beneficiado a ese cliente, porque casi todo lo que hago después usamos diferentes mecanismos para que todo eso pueda beneficiar al resto de clientes. Y lo pienso muchas veces en tema psicólogos, que no siempre se puede hacer tanto o de manera tan ideal como lo hacemos nosotros, pero pienso, digo, buah, es que cuántas sesiones uno a uno hacen los psicólogos todos los días a nivel terapia, que luego hay mecanismos para que esa sesión pueda ser beneficiosa para todos los demás, obviamente respetando privacidad y todo este tipo de cosas, pero es la idea de diseñar una oferta de tal manera en la que todo esfuerzo esté bien usado. Y ayer lo hablaba con Inma, si no me equivoco, que le decía, es que es la diferencia entre realizar una acción, estaba planteando una estrategia y demás, digo, es que si realizas esa acción solo sirve para eso en concreto y si haces lo que yo le recomendé, digo, creo que eran como 5 aprovechamientos. Digo, lo puedes usar para esto, 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 esto y esto. Y dice, ostras, es que es verdad. Y digo, es que muchas veces trabajamos no más de lo que hace falta, pero no trabajamos de manera tan eficiente o de manera que sea tan
provechosa como esta. Y esto también viene de conceptos de la cocina, de que muchas veces puedes hacer un plato que solo aprovechas una vez o puedes hacer un plato que luego los restos los puedes usar para hacer otra cosa. de aprovechamiento. Sí, mi abuela hacía mucho. Hacías un cocido, después la carne del cocido lo usabas para hacer ropa vieja, creo que se llamaba, que era como una especie de Ujú. menestra. Pero los huesos del cocido te servían para hacer después un caldo de no sé qué, de no sé cuánto, como que aprovechabas un montón más de cosas. Pues lo mismo, a veces podemos realizar una acción o crear un activo, que en este caso, en el ejemplo de Inmar, era un lead magnet, y era puedes hacerlo para solo esto o puedes diseñarlo de tal manera que te sirva para conseguir clientes, para ganar dinero, para captar nueva gente, para como un montón de cosas, únicamente haciendo a lo mejor ese mismo activo, pero pensado de otra manera. Entonces, para mí es muy importante el pensar de otra manera nuestra oferta, porque hay formas diferentes de ofrecer nuestro servicio que son mucho más óptimas. Exacto. Y con esto, si te parece, ya tenemos las tres señales un poco de que estamos en ese momento de actualizar la oferta. Llevamos ya 20 minutitos. Cortamos y Vale, pasamos cortamos y al pasamos al debate otro. de escepticismo y calibración de oferta. Exacto.